Había una vez una niña que despertó. En su despertar comenzó a notar y percibir aprendizajes de su entorno, de ese espacio, de esas situaciones cotidianas, de esos personajes que día a día siempre estuvieron allí, pero que hasta ahora pudo recibir. Al despertar, emprendió un viaje vía caminata, en el que se fue topando con personajes muy característicos que algo venían a manifestar. Al iniciar su viaje, la niña se encontró con un gran árbol frondoso, el cual agitaba ligeramente sus hojas. En este movimiento, que hacía gracias al viento que soplaba, la niña aprendió del árbol que la comunidad no hace únicamente referencia a seres humanos. Entendió que vivimos en una interrelación con las especies que nos rodean y con la naturaleza que forma parte de nuestra comunidad. Esta se hace una con nosotros como seres humanos y nos brinda muchos beneficios que contribuyen con nuestra existencia. Ella se detuvo a prestar atención al sonido de las hojas al moverse, y en ese momento la niña escuchó que el árbol le dijo: es momento que personas como ustedes intenten comprender las vivencias y emociones que acompañan el acto de pensar. La niña se sorprendió y conforme siguió escuchando, aprendió también la importancia de comprender de manera más profunda la naturaleza de los hechos. Entender que solo el ejercicio de pensar implica un proceso creativo. Es un arte que nos ayuda a conocer más allá de lo que podemos ver. Pensar con la cabeza clara, con la luz del sol. Amoitaña, un modo de pensar que no reside en la cabeza, sino en el chuima, en el corazón, los pulmones y el hígado. El árbol le dijo entonces: mi niña, no permitas que sigas dominándote desde el proceso sistemático del silenciamiento. En el espacio Chixi habitamos quienes pensamos que el mundo indio no está fuera sino dentro de nosotros, nos habita. Continuando con su camino, la niña aprendió que en el mundo capitalista en el que vive es necesario asumir a seres como el de ella. Sí, el de ella, la señora que vende pan, esa señora de la comunidad que vive la simultaneidad del tiempo, entendiendo que el pasado y el presente se nutren de manera constante. Ella, esa que piensa la comunidad como algo que no nos pertenece solamente a los humanos, sino como la oportunidad de convivir con seres no humanos y el producto del trabajo de ambos. Así, la leche con la que prepara su pancito nace de la comunidad con otra especie. Ella, que en un grito de resistencia anticapitalista superpone el bien colectivo sobre el propio, pues aun si le ofrecieran los mayores lujos a cambio de todo su pan, preferiría rechazar esa oferta antes de dejar sin comida a otros y otras, por el respeto hacia el colectivo y a su manera de vivir. Una vez que continuó con su viaje, se encontró con un río, un ancho, claro y transparente río. Se presentaron y ella decidió escucharle. La niña del río aprendió que los espacios de unión y articulación ya no serían como le habían dicho. No serán ahora regiones ni municipios, ni naciones. Ahora estos espacios serán cuencas, cadenas de montañas, cerros y bosques que pueden atravesar fronteras. La articulación ahora será convocada no desde la racionalidad de las organizaciones, sino desde las heridas de la Pachamama. El río le dijo: con urgencia debes interactuar vía caminata y actos con nosotros los ríos, con las cuencas y con cadenas montañosas. Dirígete a ellos de la siguiente manera: ¿cómo se encuentra, señor Cerro? ¿Me he olvidado tantos años de usted? Estoy aquí, convoque. Eso va a articular bastante. Dialoga con tu cuenca, con tu río, con tu cerro. Con un gesto amoroso y de agradecimiento, ella continuó con su viaje. La niña, al encontrarse enfrente de sus edificios, se sintió intimidada. Eran grandes bloques de concreto
que representaban una realidad muy distinta a la que se vivía en su comunidad de afinidad. Prestando muchísima atención, pudo notar dentro de esas cajas grises que las personas llevaban encima de sus cabezas unas máquinas muy parecidas a las procesadoras de carne. Nunca antes había visto algo tan extraño. Todas las personas parecían programadas. Le llamó la atención que lo que salía por dichas máquinas era igual que lo que entraba. Nada cambiaba. Pensó que probablemente estaban dañadas y por eso todas las personas se veían igual, hablaban igual y hasta pensaban igual. Parecía que no estaban dispuestas a meter otros elementos a la máquina o incluso deshacerse de ella. Una de esas personas se le acercó y entablaron una conversación, pero de inmediato vio cómo él empezó a repetirle al sujeto de atrás lo que ella decía. Ese sujeto hizo lo mismo y el siguiente también. Notó rápidamente cómo se hizo un teléfono chocho, y lo más sorprendente de todo lo que había visto hasta ese momento fue que al terminar esa mezcolanza de palabras empezaron a crear un tanque de guerra con todas las ideas que ella misma había ofrecido. Cuando se dio cuenta del irrespeto de cada una de esas acciones, decidió marcharse con gran desilusión y furia, pues esos edificios llevaban rótulos de, entre comillas, grandes centros de conocimiento. Marchándose deprisa y con gran temor de aquellos edificios que se perdían entre las nubes al mirar al cielo, la niña se percata que alguien o algo la persigue. De un momento a otro, logra escuchar entre las hojas del suelo una pequeña cascabel haciendo música y observa cuidadosamente que se trata nada más y nada menos que de una serpiente que emerge de entre las hojas. Prestando minuciosa atención a lo que la serpiente le habla, la niña aprendió que las figuras malignas, escondidas por aquí y por allá, algunas mejor que otras entre los árboles, entre las personas, deben conjugarse, domesticarse y dar las vueltas a favor nuestra. Ellas habitan en el mundo del caos y son necesarias para el orden de la humanidad. La niña, comprendiendo que las figuras malignas y los enemigos poseen disfraces engañosos ante nuestros ojos y son muy difíciles de percibir a menos de que mostremos gran astucia ante ellos, pide muy amablemente a la serpiente que se convierta en su protector personal. ¿Esto por qué? Pues porque la niña comprende que será más fácil para la serpiente movilizarse entre las personas y los espacios más pequeños sin que nadie la perciba, para así de esta forma poder advertirle a ella velozmente de la posible presencia de una figura maligna o enemigo. Ellos conviven entre nosotros y a veces hasta con nosotros. La niña por ende aprendió que debe protegerse como le sea posible, pues es parte de la vida. Acordando esto con la serpiente, la niña deja que ésta tome ventaja en el camino mientras ella le sigue. Mientras la niña seguía observando a su alrededor en el transcurso del viaje, de forma repentina se atravesó en el camino de esta un enorme carretillo lleno de oro, cuyo esplendor se asemejaba al sol por la explosión de una supernova. De este hermoso carretillo lleno de oro, la niña aprendió cómo el pasanaco, caracterizado por la buena fe y el prestigio, fue víctima de los saberes organizativos que giran en torno al dinero. Aprendió cómo los recursos y conocimientos disponibles a su alrededor se fueron privatizando cada vez más, alejándose así la posibilidad y facilidad de acceder a ellos. Tristemente, la niña se percató de que detrás de toda forma de normalización mercantil capitalista se escondían grandes monstruos terroríficos de ilegalidad, el crimen organizado y la destrucción del tejido social. La niña continuó su viaje un poco asustada por lo que había descubierto al encontrarse con el hermoso carretillo lleno de oro. Pero entonces se encontró con una pila grande de libros, tomó uno y al comenzar a leerlos aprendió la idea radical de libertad. Comprendió que lo que se conoce como comunidad va más allá de un parentesco por consanguinidad y que la verdadera libertad consiste en luchar por una comunidad de afinidad, es decir,
que quienes sentimos y entendemos como familia no son necesariamente con quienes compartimos la sangre y la herencia, sino con quienes podemos compartir valores, creencias e inclusive ideologías. Serán siempre afinidades en las que existirá el conflicto, pero serán reales y éticas. Además aprendió que los libros son fuentes que nos brindan conocimiento, pero que hay mucho más allá de estos, es decir, que no es necesario quedarse con una única teoría, u obligarse a leer y conocer aquello que no nos gusta o atrae. Vuelve el ejercicio de la libertad. Los libros, según como la niña lo comprendió, son puertas al conocimiento, pero estas cambian, se transforman y nos dan la oportunidad de elegirlas. Al regresar, encontró en su comunidad la importancia que posee el Taipi, ese lugar donde puede dialogar con homólogos, ese espacio intracomunitario. Aprendió que es en las comunidades de afinidad donde se pueden encontrar personas que están de vuelta a la tierra, que están en la siembra, en contra de los transgénicos, de la minería y que quieren recuperar las fuentes de agua, nutriendo el pensamiento con la energía del cuerpo, surgiendo pensamientos de la micropolítica. Su comunidad le explicó que no todas las afinidades por sí mismas van a resolver las cosas, pero sí aquellas que están inmersas y dentro de la afinidad por la vida. Hay comunidades heredadas que están basadas en el parentesco, pero hay también comunidades recreadas y reinventadas que crean diversas formas de gestionarse y defenderse. Aprendió que es importante conocer qué es cada comunidad en singular, cómo se produce y reproduce su relación con el territorio y la tierra, con el comercio y la escuela, para así poder pensar en los modos propios de relacionamiento que cada una de ellas ha forjado a lo largo de la historia, incluso con los espacios que no controla. Su comunidad le enseñó que las comunidades se recrean y reproducen a sí mismas en el proceso de su hacer, y que es la comunidad, la comunalidad y la tendencia de crear comunidad algo que no siempre está heredado ni asumido en el marco de lo dado. De Silvia aprendí que quiero tener siempre mi Chuima, así como lo tengo ahora, cerquita de mí, entre mis manos, en donde pueda siempre acudir a él, para buscar las memorias que laten por dentro y que me permiten pensar y actuar con otros y otras, cuidando y haciendo vida. De Silvia aprendí que serán mis comunidades de afinidad todas aquellas que defienden y se posicionan desde la vida, aquellas que sientan la vida en todos los seres humanos y seres no humanos. De Silvia aprendí a estar en diálogo con y el reconocimiento de sujetos no humanos, reconociendo la agencia que tiene lo no humano. De Silvia aprendí que la recreación, reinvención, borra y a la vez incorpora plenamente las huellas del pasado. Plasma simultáneamente deseos y creencias comunes con gestos y actos performativos que permiten vislumbrar con una emancipación futura sobre la base de acciones corporales y recursos simbólicos adquiridos en la lucha. Silvia aprendí la importancia del chulima, de la pasión por aquello en lo que creemos, el tomar nuestras creencias y apropiarnos de ellas, hacerlos nuestras con lo bueno y lo malo, apropiarnos de ellas desde la memoria y el sufrimiento, recordando que aquello en lo que una pasión ha fallado le permitió crecer y hacerse más real. Aprendí a recordar que vivimos en simultaneidad con nuestro pasado, es decir, que hay momentos, olores, sabores que nos van a trasladar a un momento específico de nuestra vida, sea este bueno o malo. De la misma manera, hay sufrimientos, objetos, fechas que nos van a trasladar a un momento específico de la historia, y es importante aprender de esto y mejorar en nuestro presente inmediato. De Silvia aprendí el papel que posee el pasado en el presente, el hacer comunidad, el diálogo con los muertos, el conocer sujetos no humanos, el hablar en un idioma indígena en las comunidades de Abya Yala. De Silvia aprendí que lo chiksi es la incomodidad y el cuestionamiento que me permite sacar todo lo superfluo, lo que obstruye mi energía. Es lo que me permite convivir y habitar con la contradicción, de hacer de ella una radiografía
que me permite descubrir las estructuras que subyacen a la superficie. De Silvia aprendí la importancia de recuperar otros modos de saber, sin que el destino sea que uno tenga que ganarle siempre al otro. De Silvia aprendí que la comunidad, como episteme, como atmósfera cognitiva, posee gran importancia para nosotros como sujetos individuales, como sujetos, parte de una comunidad, algo más que solo nosotros mismos. Comprendí la trascendencia, la realización personal y la camaradería, pues latimos como pulso colectivo. Es momento de tejer relaciones con el otro, con lo otro, con lo salvaje, con lo silvestre, con el mercado, con el mundo dominante. Yo, Isis, de Silvia aprendí a siempre hacerme escuchar con voz propia, una voz que nazca del pensamiento y de la acción, con ansias de vivir y gozar la vida. Por esto hay que saber alimentar nuestro cuerpo y pensamiento, entendiendo que dicho alimento surge de la vida y no de la academia. Entonces, las acciones de mi vida son las que al final le dan sentido y fuerza a mi voz. Yo, Daniela Fonseca, de Silvia aprendí que es necesario repensar mi propia realidad, explorar las contradicciones que observo en mi día a día, en mí, en el otro, en la otra. Aprendí que es importante vivir en plenitud lo transitorio y lo efímero. Aprendí a cuestionar mi forma de pensar y crear conocimiento en mi día a día, en mi cotidianidad. Yo aprendí la importancia de la interrelación entre especies, comprender que como seres humanos no somos lo único que existe en el mundo y estamos lejos de ser lo más importante. Coexistimos junto a la naturaleza, a los animales, y debemos establecer un diálogo real desde nuestras acciones con eso que nos rodea, que nos haga repensarnos desde lo cotidiano, que nos haga valorar más eso que nos rodea y validar a cada especie por su valor y por lo que tiene para darle a los demás. De Silvia aprendí a valorar la esencia del presente. Aprendí que el aprendizaje y las experiencias las puedo obtener, forjar y enriquecer del ahora, en conjunto con la visión del pasado que tenemos frente a nosotros, mientras que el futuro lo concibo como algo incierto, lo coloco atrás de mí y vivo sin preocupaciones adelantadas.